2025 fue el año en que la economía y Wall Street se irritaron a ver quién parpadeaba primero. De un lado, los bajistas gritaban sobre una recesión inminente y del otro, los alcistas compraban acciones de IA, como si fueran deducibles de impuestos sin límite. Pero espera, el empleo no se cayó. La gente siguió comprando todo. Y apostar contra Nvidia fue como pararse frente a un tren. Fue un año extraño, confuso. Y ahora que entramos al 2026, las cosas se están volviendo más caóticas que una auditoría sorpresa en diciembre. Recorte de tasas, tal vez. Explota la burbuja de IA, quizás. Aterrizamos suave, nos estrellamos o seguimos flotando en el aire. Todo es posible, como mi bandeja de entrada después de vacaciones. Todo vale. Este podría ser el año donde veamos los mercados volar por los aires. O podría ser el año donde mires atrás y pienses: debería haber comprado bonos del tesoro y haberme quedado callado la boca. Reportes 2025 revisados. Problema: los números que estaba viendo en mis clientes no coincidían con el optimismo que escuchaba en las noticias financieras. Sí, ya sé, estamos en 2026. No hablo desde la urgencia, hablo desde la perspectiva. Soy contador. Prefiero analizar los números con distancia, ver cómo cierran los ciclos y recién ahí sacar conclusiones. En mercados ruidosos, la velocidad vende. La perspectiva protege. Para ser transparente, veo 3 posibles escenarios desarrollándose. El caso bajista, el caso alcista y ese incómodo espacio gris del que nadie habla. Como los gastos no deducibles que todos tienen pero nadie menciona. Ok. Esto es lo que veo para 2026. No son predicciones de Wall Street, no hay bola de cristal, es análisis de riesgo. Lo mismo que hago cuando mis clientes van a meter dinero en algo grande. Y vamos a aplicar la regla número 1 que te enseñan en contabilidad: conservadurismo. Así que empezamos por el peor escenario. ¿Por qué? Porque prefiero prepararme para el desastre y que me sorprenda lo bueno, no al revés. Arranquemos con lo obvio, la IA. Ya sea que creas que va a transformar la economía o que es la mayor sobrevaloración desde las .com, hay algo que no se puede discutir. Los números no mienten. Nvidia negocia casi 46 veces ganancias. Y eso no es un detalle técnico, es una apuesta a que el futuro va a salir perfecto. Datadog intenta 420 veces ganancias. En ese punto ya no estás invirtiendo en fundamentos, estás comprando esperanza a precio premium. Cuando veo estos múltiplos, mi alarma interna suena igual que cuando tu amigo te dice que ganó 50,000 en cripto, pero sigue pidiendo dinero prestado para la renta. Técnicamente las palabras suenan bien, pero la realidad no está cuadrando con lo que ves. Cuando Nvidia sube, arrastra semiconductores, que arrastra tecnología, que arrastra al S&P. Y cuando das un paso atrás, te das cuenta de que el índice hoy negocia a 31 veces ganancias, cuando su promedio histórico ronda las 16 veces. Si estos múltiplos regresan a promedios históricos, no solo las acciones de IA reciben el golpe, es todo el mercado. Y ni siquiera hemos hablado del hecho de que el 95% de las empresas ven cero retorno en IA. Pero esa es una historia aparte, para otro momento. Por ahora sigamos adelante y pasemos al siguiente punto: la sobreconcentración del mercado. El S&P 500 no está siendo levantado uniformemente por 500 empresas diferentes, está siendo arrastrado por un puñado de acciones tecnológicas. Los magníficos 7, como les dicen, representan al 35% de toda la capitalización del índice. Durante los primeros 3 trimestres del 2025, estas 7 empresas representaron más del 41% de los retornos totales del S&P. Es como un edificio con una columna. Mientras resiste estabilidad total, pero es ilusión, no es diversificación. Es Jenga financiero. La columna se rompe y el resto colapsa en tiempo real. La explosión en inversión pasiva está echando gasolina al fuego. Los fondos de índice asignan capital según el tamaño de las empresas, así que cuando más grandes se vuelven, más dinero reciben, sin importar si lo merecen o no. Y a medida que estas tecnologías siguen expandiéndose de forma casi automática, pasan a representar una parte cada vez más grande del índice. Movimientos pequeños pueden convertirse en grandes problemas. Por ejemplo, un retroceso del 10% en las acciones de Nvidia se filtra hacia el Nasdaq y hacia el S&P, generando una presión generalizada. De repente tu portafolio diversificado baila al ritmo de 7 acciones. Todo parece bien hasta que tropieza. No estoy afirmando que un derrumbe sea inminente ni anunciando el fin del mundo financiero. Los más técnicos lo llaman reversión a la media, porque los mercados
y en especial las acciones estadounidenses, se mueven en ciclos. Desde 1954, el S&P 500 ha registrado caídas de al menos un 10% aproximadamente una vez cada 3 años. Y después de varios periodos de rendimientos extraordinarios, la historia suele sugerir que es momento de levantar el pie del acelerador, porque las correcciones no son rarezas, son eventos normales y hasta saludables. Michael Burry fue claro: apostar al mercado solo por intuición no suele ser una gran idea, porque como dijo John Maynard Keynes, los mercados pueden mantenerse irracionales más tiempo del que tú puedes mantenerte solvente. Y esa es la verdad incómoda que cierra el argumento bajista. Puedes acertar en que las valoraciones están infladas, en concentración peligrosa, o un rally sobrecalentado, y aún así equivocarte. Porque tener razón demasiado pronto en la práctica se siente exactamente igual que estar equivocado. Entonces, la pregunta no es si los riesgos existen, la pregunta es otra. ¿Qué pasa si el mercado decide ignorarlos? Y con eso pasamos al caso alcista. ¿Qué pasa si los mercados no paran de subir? Si las reglas históricas ya no cuentan. Porque tanto si confías en la Fed como si crees en Jerome Powell, toma decisiones tirando dardos a un tablero. Hay algo que no se puede discutir. Las tasas de interés están bajando y 2025 cerró con la Fed aplicando 3 recortes consecutivos de 25 puntos básicos. En el 2026 se anticipa otro recorte. Tasas más bajas implican dinero más barato. Dinero más barato suele traducirse en valuaciones más altas. Y valuaciones más altas significa que los inversores están dispuestos a pagar hoy una prima mayor por ganancias futuras. Por eso, los recortes de tasas no solo afectan a quienes piden prestado, mueven valuaciones, sueltan liquidez y encienden activos riesgosos. Y ¡boom! Mercados subiendo, incluso cuando los datos económicos de fondo se sienten raros, excepto que cuando los fundamentales pelean contra riesgos estructurales, el caos reemplaza la lógica. Y con eso llegamos al punto final del video de hoy, porque de un lado están los optimistas, recortes de tasas, gasto público imparable, y son los que creen que el mercado puede seguir subiendo durante el 2026. Del otro lado están los pesimistas, los que advierten sobre una burbuja en la IA, un mercado peligrosamente concentrado, valuaciones exigentes. Sostiene la sensación de que una corrección ya está atrasada. Pero hay un escenario del que casi nadie está hablando, no de un despegue espectacular ni un colapso total, sino de un mercado atrapado en un punto intermedio. Un mercado donde los titulares cambian cada 2 semanas, los repuntes se apagan justo cuando la confianza empieza a crecer y las caídas asustan, pero sin ofrecer verdaderas oportunidades. Me refiero a un largo año con precios moviéndose de lado. Y paradójicamente, este tipo de mercados suelen ser los más difíciles de atravesar. Es ahí donde la impaciencia termina haciendo estragos en los portafolios. Esa zona gris entre un mercado alcista y uno bajista es muchas veces el más peligroso de todos. ¿Qué hago yo con mis clientes en estos escenarios? Primero, revisar fundamentales, no precio. Si compraste calidad, el ruido no importa. Segundo, revisa asignación de activos. Pregunta, ¿de verdad puedes dormir con ese 80% en acciones? ¿O solo lo creías cuando todo subía? Tercero, aprovecha para hacer tax loss harvesting. Si tienes inversiones perdiendo dinero, véndelas para compensar ganancias y pagar menos impuestos. En mercados que no suben ni bajan hay más chances de hacer esto. Cuarto, acumula liquidez estratégica, 10 a 20% en efectivo. No es cobardía, es capital esperando su momento. Mientras tanto, bienvenido al caos. Como contador no vendo certezas, te doy herramientas. He visto suficientes cierres este año para saber algo. Los que sobreviven a largo plazo no son los más listos, son los más disciplinados. Así que haz tu análisis, ajusta tu estrategia y luego déjalo trabajar. Revisa trimestral, no diario. Y si necesitas ayuda para pensar con la cabeza fría cuando el mercado pierde la suya, ya sabes dónde encontrarme.